Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi abuelo escuchó que mis padres me llamaron vergüenza familiar, por no casarme a los 28. Su reacción en el aniversario de boda cambió toda nuestra dinámica familiar. Tengo 28 años y llevo aproximadamente 4 años de relación con mi novio Orson, quien tiene 29. Durante el último año y medio, hemos estado manteniendo una relación a distancia porque tuve que mudarme a otra ciudad por un proyecto laboral en el que estoy trabajando. A pesar de la distancia, hemos logrado que nuestra relación funcione bien, y tenemos planes de casarnos en algún momento. Sin embargo, por ahora, ambos estamos concentrados en nuestras carreras profesionales. Aunque el matrimonio es algo que ya hemos conversado, no es una prioridad inmediata para nosotros, y personalmente creo que está perfectamente bien así. Lo que no comprendo es por qué mis padres tienen tanto problema con esta situación. En los últimos meses, cada vez que los visitaba o hablaba con ellos por teléfono, inevitablemente sacaban el tema de mi boda. Me decían constantemente que debería casarme porque ya llevo 4 años con Orson, y además, estoy acercándome a los 30 años. Según su razonamiento, si quiero establecerme, formar una familia y todo lo demás, este es el momento ideal y no hay razón para seguir posponiendo el matrimonio. He intentado explicarles múltiples veces que actualmente nuestras carreras profesionales son nuestra prioridad. Les he dicho claramente que no puedo regresar a casa antes de que mi proyecto termine, lo cual tomará entre 6 y 9 meses más. Una vez concluido, volveré a mudarme. Entonces, naturalmente, hablaremos sobre nuestro futuro y posiblemente nos comprometamos. Después de eso, necesitaremos algunos meses adicionales para planificar la boda. Pero honestamente, no tenemos ningún problema en tomarnos las cosas con calma. Para nosotros, el matrimonio no es una urgencia, sino simplemente una formalidad que eventualmente abordaremos, nada más. Sabemos que nos amamos mutuamente. No necesitamos un documento oficial para demostrárselo a nadie, y no entiendo por qué mis padres no pueden comprender esto. Ellos armaban un drama cada vez que tocábamos el tema, y me estaba cansando de eso, así que comencé a llamarlos con menos frecuencia, y a distanciarme un poco. La semana pasada, los llamé para felicitarlos por su 30º aniversario de bodas, y también para confirmarles que asistiría a la celebración el fin de semana. Nuevamente, sacaron el tema de mi matrimonio y llegaron al punto de sugerirme que debería considerar seriamente renunciar a mi trabajo. Sentí que estaban sobrepasando los límites, así que les dije directamente que por esta razón ya casi no hablaba con ellos. Terminamos en una fuerte discusión. Al final, me dijeron que no me molestara en asistir a más reuniones familiares hasta que tuviera un anillo en el dedo, porque era vergonzoso para ellos. Estaban cansados de tener que explicarle a todo el mundo que Orson y yo seguíamos siendo solo novios, sin estar comprometidos siquiera. Sus palabras me dolieron profundamente, pero antes de que pudiera responderles, simplemente colgaron el teléfono. Después de esa conversación, llamé a Orson y terminé llorando durante un buen rato porque realmente me habían lastimado sus palabras. Él me consoló y eventualmente me sentí mejor. A pesar de todo, decidí ir a mi ciudad ese fin de semana como tenía planeado, principalmente porque quería ver a Orson. El día de la celebración, yo estaba en casa por la tarde. Algunas horas después de que la fiesta había comenzado, mi abuelo me llamó preguntándome por qué aún no había llegado, ya que normalmente no soy de las nietas que llegan tarde, especialmente a eventos organizados por mis padres. Así que tuve que contarle la verdad. Mi abuelo, quien es el padre de mi papá, y yo tenemos una relación muy cercana, por eso estaba preocupado por mí, además de que hacía tiempo que no nos veíamos. Después de escuchar toda la situación, simplemente respondió, «Ya veo», y luego me dijo que me llamaría más tarde, después de la fiesta. Posteriormente me enteré de todo lo que ocurrió en la celebración. Pocos minutos después de hablar conmigo por teléfono, mi abuelo decidió dar un discurso en la fiesta. Pero sorprendentemente, no habló sobre mis padres, sino que comenzó a hablar sobre mí. Más específicamente, sobre cómo mis padres me habían estado presionando para casarme. Lo describió como si mis padres hubieran recibido una dote de la familia de mi novio, y yo estuviera obligada a casarme para corresponder el favor. Mis padres le habían estado diciendo a cualquiera que preguntara por mí, incluyendo a mi abuelo, que simplemente estaba retrasada. Esa era su excusa para justificar mi ausencia. Pero entonces, mi abuelo les contó a todos la verdad, dejando a mis padres en una posición muy incómoda cuando se reveló la historia real. Todos los invitados comenzaron a mirarlos con desaprobación mientras mi abuelo continuaba hablando. Y para rematar, terminó su discurso diciendo que mis padres me habían llamado una vergüenza, solo porque no estaba casada a los 28 años, simplemente porque se sentían juzgados por algunos parientes criticones que no tenían nada mejor que hacer que meterse en la vida de los demás. Pero que en realidad, él estaba más orgulloso de mí de lo que jamás había estado de mi padre.
al menos yo había logrado independizarme y no necesitaba la ayuda de mi padre para conseguir un empleo. Mi abuelo llamó estúpidos a mis padres, y afirmó que no serían nadie si sus propios padres no los hubieran apoyado constantemente, porque, a diferencia de mí, ellos nunca se enfocaron en desarrollar sus carreras. Según él, siempre estuvieron demasiado ocupados tratando de impresionar a los demás, y por esa razón, durante años dependieron de sus padres para mantenerse económicamente, criar a sus hijos e incluso comprar su casa. Les dijo directamente que, en realidad, deberían estar avergonzados de sí mismos en lugar de avergonzarse de mí. Tras decir todo esto, se marchó, junto con otras personas que también comenzaron a abandonar la fiesta. Mis padres me llamaron inmediatamente después para gritarme. Esto sucedió hace un par de días, y están extremadamente molestos conmigo. Argumentan que, conociendo lo temperamental que es mi abuelo, yo podría haber inventado alguna excusa para evitar que reaccionara así en medio de la celebración. Sin embargo, según ellos, decidí hacerme la víctima, provocando que mi abuelo hiciera lo que hizo. Lo cual no solo arruinó el ambiente de la fiesta, sino que además causó que muchos invitados se marcharan prematuramente. Y no solo me acusan con estos argumentos irrazonables, también quieren que convenza a mi abuelo de que emita una disculpa formal a todos los asistentes, porque mucha gente se fue rápidamente después del discurso, sin que mis padres pudieran dar su versión o intentar calmar la situación. A estas alturas no me siento culpable en absoluto, porque siempre me enseñaron que la verdad es lo más importante, y yo simplemente dije la verdad. Si mis padres tienen un problema con eso, tal vez el problema son ellos mismos. Y definitivamente no voy a intentar convencer a mi abuelo de que se disculpe. Si él no considera que hizo algo incorrecto, lo cual creo que es el caso, y quiere mantener su postura, es completamente su decisión. No voy a decirle a un hombre adulto lo que debe hacer, especialmente después de todo lo que ha hecho por mis padres. Se merece expresar lo que quiera en la fiesta e irse cuando lo desee. Y si lo hubieran levantado en hombros mientras coreaban su nombre, mucho mejor. Esa es mi historia con mis padres. Edición. Pensaba que el discurso de mi abuelo aclaraba bastante el contexto, pero veo que quieren más información. Básicamente, mis padres se casaron muy jóvenes, alrededor de los 24 años. En ese momento, apenas estaban comenzando sus carreras profesionales y dependían considerablemente de sus padres para casi todo. Cuando me tuvieron, estaban pasando por dificultades económicas porque no sabían administrar bien su dinero. Como resultado, sus padres tuvieron que prestarles dinero en numerosas ocasiones. Después de mi nacimiento, comenzaron a depender aún más de sus padres, con los gastos adicionales que implica tener un bebé, y según lo que he escuchado, lo hacían sin ningún tipo de vergüenza o reparo. Obviamente, nunca he mencionado este tema directamente con mis padres, porque sé que es algo que les avergüenza. Actualmente, mi padre ha conseguido cierto éxito profesional, pero le tomó muchos años y mucha ayuda por parte de mi abuelo. Mi abuelo le permitió a mi padre hacerse cargo de su empresa hace apenas unos años, pero solo después de que demostrara ser lo suficientemente competente para dirigirla. No es una compañía grande, solo tiene algunos empleados, pero ha sido un gran voto de confianza de mi abuelo entregarle su proyecto de vida. Personalmente, no estoy interesada en ese tipo de trabajo, y debo reconocer que todo lo que mi abuelo dijo sobre que soy una persona independiente es completamente cierto. Desde que me gradué de la universidad, he recibido muy poco apoyo económico de mis padres, y nunca lo he solicitado. Me enorgullece esa independencia, y definitivamente me enorgullece no ser como ellos en ese aspecto. Por supuesto, nunca les he echado en cara esta situación porque no quiero ser ese tipo de persona, pero me alegra que mi abuelo haya expresado lo que pensaba. No comprendo por qué debería sentirme mal por ello. No es como si estuviera mintiendo. Mis padres intentaron hacerme sentir culpable por priorizar mi carrera sobre el matrimonio. Es verdad que les importa excesivamente lo que los demás piensen de ellos, lo cual es extraño, considerando que deberían estar más preocupados por mi bienestar que por la opinión de otras personas. De todas formas, algunos aspectos son bastante personales y mi abuelo decidió exponerlos públicamente. Principalmente por eso mis padres están tan enfadados ahora. Actualización 1. He regresado al trabajo. Solo estuve en mi ciudad el fin de semana. Y naturalmente, he mantenido contacto con mi abuelo desde la fiesta. No lo mencioné en mi publicación original porque se me olvidó, pero efectivamente hablé con él sobre lo ocurrido, el discurso que dio y toda la situación. Como esperaba, no se arrepiente en absoluto de lo que hizo. Fue muy directo y firme respecto al tema. Me explicó que, después de hablar conmigo durante la fiesta, estaba completamente indignado. No podía creer que mis padres me hubieran dicho algo tan hiriente, especialmente ellos con su historial. Aunque mi abuelo no suele ser una persona impulsiva, señaló que mis padres tuvieron varios días para disculparse si habían dicho algo sin pensarlo, pero no lo hicieron.
Por lo tanto, está claro que realmente pensaban lo que dijeron. No es como si no hubieran tenido oportunidad de rectificar. Todavía tenían un par de días antes de la fiesta para hablar conmigo, arreglar las cosas, disculparse o retractarse. Pero eligieron no hacerlo porque, para ellos, la opinión de unos parientes que apenas he visto un par de veces en mi vida sobre mi matrimonio, era más importante que mis propios deseos y decisiones. Él no podía tolerar eso porque, en sus palabras, era simplemente repugnante y patético. Cuando le conté que, después de su partida, mis padres me llamaron para gritarme y culparme de todo lo sucedido, me aconsejó que no me preocupara por lo que ellos piensen. Según él, lo único que les importa es su propia imagen. Y mi abuelo tampoco siente ningún remordimiento por lo que dijo. Su único arrepentimiento es no haber tenido más tiempo para preparar un discurso más elaborado. Pero le aseguré que el que dio fue bastante efectivo, ya que la reacción de mis padres fue impagable. Con respecto a mis padres, he decidido no comunicarme más con ellos. Al menos hasta que me ofrezcan una disculpa sincera. Hasta entonces, los tengo silenciados en mis dispositivos y no responderé a ninguno de sus mensajes o llamadas. Lo hago por mi propia tranquilidad mental. Actualización 2. Para que tengan una referencia temporal, han pasado 2 semanas desde mi última comunicación con mis padres. Durante todo ese tiempo, no me he molestado en revisar ninguno de sus mensajes. Hoy fue un día relativamente tranquilo en el trabajo, y por curiosidad, finalmente decidí leerlos. La mayoría expresaban lo mismo, que estaban decepcionados conmigo, que nunca esperaron que me comportara de esta manera. Enumeraban todas las razones por las que era una mala hija y cosas similares. A estas alturas ya no me afecta tanto, especialmente después de mi conversación con mi abuelo. Por eso, no le di demasiada importancia y volví a concentrarme en mi trabajo. Por una increíble coincidencia, hoy también fue el día en que mis padres decidieron contactar a Orson. No entiendo por qué sintieron la necesidad de involucrarlo, porque hasta ahora, aparte de consolarme cuando estaba mal, él no había participado en absoluto en esta situación. No creo que se haya sentido particularmente triste por perderse la fiesta de aniversario de mis padres de todas formas, considerando que hacía mucho tiempo que no coincidíamos en la misma ciudad debido a mi trabajo. Lo llamaron y comenzaron a intentar manipularlo emocionalmente, diciéndole que siempre lo habían tratado como a un hijo, que lo habían aceptado en la familia sin cuestionamientos y que siempre habían sido buenos con él. Y debido a todo eso, según ellos, ahora como su futuro yerno, era su responsabilidad hacerme entrar en razón y convencerme de que respondiera a sus mensajes. Prácticamente le dijeron que les debía ese favor. Orson es una persona bastante reservada y generalmente evita los conflictos, así que no les respondió mucho. Simplemente los escuchó, y antes de terminar la llamada, les dijo que hablaría conmigo. Y lo hizo, pero no para presionarme o influenciarme, sino únicamente para contarme lo que había ocurrido. Sin embargo, por su tono de voz, pude notar que se sintió realmente ofendido por la forma en que mis padres le hablaron. Puedo imaginar exactamente lo que sucedió. Sé que no lo insultaron directamente ni le gritaron, pero tienen una manera particular de hablar, ese tono condescendiente e irritante cuando se dirigen a alguien con aire de superioridad. Lo conozco bien porque lo he experimentado toda mi vida. Me enojó muchísimo que decidieran involucrar a Orson en este asunto, cuando él no tenía ninguna relación con el problema. Este conflicto era entre mi familia y yo. Y sí, Orson es mi familia, pero en un sentido completamente diferente. Aunque para mis padres aparentemente no lo es, lo cual hace aún más incomprensible que lo involucraran cuando, según su lógica, ni siquiera tengo un anillo en el dedo. Más importante aún, es absurdo que piensen que él puede obligarme a hacer algo. No es mi jefe, así como yo no soy la jefa de mi abuelo, no podemos forzarnos mutuamente a hacer cosas. ¿Por qué les resulta tan difícil entender eso? Ya estaba algo irritada después de leer todos sus mensajes, y entonces ocurrió esto, lo que me enfureció aún más. Así que decidí darles exactamente lo que querían. Los llamé para hablar con ellos y dejar las cosas claras de una vez por todas. Apenas marqué su número, respondieron inmediatamente. Era como si estuvieran sentados junto al teléfono, con el dedo listo para presionar el botón de responder en cuanto entrara mi llamada. Pero yo también estaba preparada, así que tomé la iniciativa. Les dejé muy claro que no tenían ningún derecho a involucrar a Orson en este problema. Les expliqué que esto era un asunto entre nosotros, y les agradecería que actuaran con dignidad y lo mantuvieran así. También los confronté por haberle hablado a Orson como si les debiera algún favor, porque realmente no les debe nada. No han hecho nada extraordinario por él. Simplemente han sido educados, como lo serían con cualquier invitado o conocido. Eso es solamente cortesía básica, no significa que le hayan hecho algún favor especial. Tampoco lo han aceptado verdaderamente en nuestra familia de una manera significativa,
y esta historia de referirse a él como su futuro yerno tenía que terminar. Les dije claramente que necesitaban retroceder y que era absurdo que, después de todo lo ocurrido, aún no hubieran aprendido la lección. Que dejaran de obsesionarse con mi boda, con mi vida amorosa y con todo lo relacionado a eso, y que simplemente me dejaran en paz. Inmediatamente comenzaron a discutir. Según ellos, mi falta de consideración o amor hacia ellos se reflejaba en la forma en que estaba actuando. Me acusaron de comportarme terriblemente con ellos, y dijeron que nunca esperaron esta actitud de mi parte. Pero yo simplemente repetí lo que me había dicho mi abuelo. Si ellos no tuvieron problema en lastimarme, diciéndome que no me presentara a eventos familiares a menos que estuviera comprometida, y si no les preocupó cómo me hizo sentir eso, entonces yo tampoco me preocuparía si mis palabras o acciones los lastimaban a ellos. Pero tenían otra táctica preparada, aunque como todas sus estrategias, se trataba de manipularme. Sin embargo, conozco todas sus tácticas, no es mi primera confrontación con ellos. Aunque ahora parece estar evolucionando a una especie de guerra familiar mundial, porque se han unido mi abuelo y otros parientes. Algunos, como mi abuelo, más confrontativos, y otros simplemente apoyándome silenciosamente. Mi madre afirmó que todo lo que quería para mí eran cosas buenas. Quería verme casada, con un bebé y experimentando todas las alegrías que supuestamente trae el matrimonio. Que solo intentaba darme ese pequeño empujón para que finalmente diera el paso hacia mi boda. Obviamente estaba exagerando, intentando hacerme sentir culpable deliberadamente, pero no caí en su trampa. Le respondí que si realmente quisiera lo mejor para mí, habría respetado mi posición en lugar de intentar presionarme constantemente. Pero eso era exactamente lo que ella y mi padre habían estado haciendo todo este tiempo. Les aclaré que yo no soy una oveja de un rebaño que pueden dirigir a su antojo. Y ese era el verdadero problema, ¿no? Solo querían que siguiera sus órdenes ciegamente, como cuando era niña. Que no cuestionara nada, que no formara mis propias opiniones, que no pensara por mí misma. Y ahora que no les obedezco sin cuestionar, me he convertido en la villana que está destruyendo a mis pobres padres. Les recordé que durante los últimos meses les había explicado repetidamente que estaba lejos por motivos laborales, que las cosas ya eran suficientemente difíciles para mí, que mi trabajo era agotador y que liderar un equipo no era precisamente sencillo. Hago lo mejor que puedo en estas circunstancias, pero aún así, al final del día, regreso a una casa vacía. Extraño mi hogar, extraño a todos. No es como si disfrutara estar lejos. Pero tengo que hacerlo porque esta es una gran oportunidad profesional. Y Orson lo comprende perfectamente, siendo la persona que más me importa en todo este asunto. Él respeta mis decisiones, y si él está de acuerdo con esta situación, ¿por qué es tan difícil para ellos, mis propios padres, entenderlo? No es como si me fuera a casar con ellos. De hecho, ellos deberían ser incluso más comprensivos, porque saben que estoy haciendo algo difícil pero necesario para mi carrera. En cambio, tuvieron la osadía de sugerirme que renunciara a mi trabajo y regresara a casa para casarme. Les pregunté si siquiera habían considerado las consecuencias de esa propuesta. Les dije directamente que no quería terminar como ellos, pidiendo dinero prestado a sus padres, sin planificar el futuro, preocupándome solo por lo que los demás pensaran de mí. Yo no soy así, y nunca quiero llegar a serlo. Y como no podían respetar eso, lo mejor que podían hacer era simplemente mantenerse alejados de mi vida. Mi madre estaba llorando tanto mientras decía algo sobre que yo era su hija, y que nunca quiso lastimarme, que mi padre tuvo que tomar el teléfono. Me dijo que lo que había dicho era imperdonable, que tenía que retractarme o de lo contrario, nunca volverían a hablarme. Le respondí que me parecía bien, que era la mejor oferta que había recibido en meses. Y así terminó todo. Colgaron el teléfono y me bloquearon en todas las plataformas posibles. Y honestamente, no me afecta en lo más mínimo. Aquí no habrá un final para mi actualización donde diga que los voy a extrañar o que me siento mal, porque no es así. Lo que siempre quise es que me dejaran en paz, y es exactamente lo que me han ofrecido, algo que definitivamente no voy a rechazar. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que mis padres me bloquearon en todas partes. Al día siguiente de hacerlo, llamé a mi abuelo y le conté detalladamente todo lo que había ocurrido. Me escuchó con atención, y cuando terminé mi relato, simplemente me dijo que estaba orgulloso de mí. Si necesitaba la opinión de alguien para confirmar si lo que hice fue correcto, ese alguien era mi abuelo. Después de esa conversación, me concentré en mi trabajo y dejé el asunto de lado. Pero esta mañana, mi abuelo me llamó nuevamente, y me contó que anoche hubo un gran drama con mis padres. Al parecer, se presentaron en su casa sin avisar, y comenzaron a acusarlo de estar instigándome contra ellos todo este tiempo. Así que aquí estamos otra vez. Mis padres no pueden convencerme de que sea su fiel seguidora, así que deciden acosar a otras personas.
Primero intentaron que yo hablara con mi abuelo para convencerlo de que se disculpara públicamente por el discurso que dio en su aniversario. Pero ya han pasado semanas, y dudo mucho que a alguien le importe esa disculpa a estas alturas. Además, mi abuelo ya dejó perfectamente claro que no piensa disculparse bajo ninguna circunstancia. Ese barco ya zarpó hace tiempo. Todas sus estrategias giran alrededor de la manipulación. Lo único que cambia es la persona a quien está dirigida. Lo intentaron conmigo, y ahora lo intentan con mi abuelo. Por ejemplo, es evidente en lo que hicieron. En lugar de seguir intentando que yo convenza a mi abuelo de disculparse, ahora intentan que él me convenza a mí de disculparme con ellos. Así que fueron a su casa, lo acusaron de provocarme, de lavarme el cerebro en su contra, y de haberme manipulado para que me alejara de ellos. Le dijeron que ahora era su responsabilidad arreglar las cosas, y hacer que yo me disculpara, y volviera a llevarme bien con ellos. Cuando mi abuelo les respondió que no iba a hacer eso, que de hecho todo lo que les había dicho era verdad, y que tal vez deberían reflexionar sobre sus propias acciones en lugar de tratar de manipularme, mi padre perdió completamente el control. Comenzó a gritarle en la cara. Al mismo padre que le dio un buen empleo, un lugar donde puede ganar buen dinero sin esforzarse demasiado. No es un simple error, es un gravísimo error de juicio. La situación se volvió tan tensa que mi abuelo realmente pensó que mi padre iba a empujarlo, o incluso golpearlo. No llegó a tanto, pero solo porque mi madre lo detuvo en el último momento. Aún así, no dejó de gritar, simplemente continuó descargando su furia contra mi abuelo, diciéndole cosas terribles. Y lo más absurdo de todo es que incluso después de ese comportamiento, todavía esperaban que mi abuelo los ayudara. Después de escucharlos gritarle durante lo que debió parecerle una eternidad, mi abuelo finalmente les advirtió que si no se iban, llamaría a la policía. Eso por fin los hizo retroceder y se marcharon. Pero toda la situación fue increíblemente preocupante. Después de escuchar todo esto, me di cuenta de que necesitaba advertir a Orson. Si mi padre había sido capaz de presentarse en la casa de mi abuelo para armar semejante escena, ¿quién podía asegurar que no haría lo mismo en nuestro hogar? Así que llamé a Orson para alertarlo, pero resultó que ya era demasiado tarde. Mis padres ya habían estado en nuestra casa. Orson me contó que la noche anterior se presentaron en nuestra puerta. Cuando le pregunté la hora exacta, me di cuenta de que probablemente fueron allí después de que mi abuelo los echara de su casa. Pero con él se comportaron de una manera completamente diferente. A diferencia de cómo trataron a mi abuelo, con Orson fueron sorprendentemente amables. Nada agresivos. Él los dejó entrar, y de inmediato comenzaron a disculparse por todo lo que le habían dicho la última vez que hablaron. Le aseguraron que realmente lo consideraban como un hijo, y que estaban felices de que lleváramos tanto tiempo juntos. Más manipulación, solo cambia la persona objetivo. Pero, por supuesto, no pudieron evitar insistir con la misma excusa de siempre, que todo lo que siempre habían querido era que nos casáramos, porque en su mente, eso era lo mejor para mí. Luego, empezaron a quejarse de que yo simplemente no entendía que solo querían lo mejor para mí. Le dijeron que yo estaba siendo terca y obstinada. Naturalmente, Orson me defendió. Pero en lugar de discutir con él, mis padres simplemente asintieron y fingieron estar de acuerdo con todo lo que decía. Intentaron justificarse con el argumento de la diferencia generacional, diciendo que ellos simplemente tenían otra mentalidad porque pertenecían a una generación mayor. Lo cual crea una paradoja, porque esa mentalidad parece incluso más anticuada que la de mi abuelo. Después, comenzaron a contarle sobre la gran discusión que tuve con ellos la última vez que hablamos, como si Orson no conociera ya toda la historia. Obviamente, yo ya le había relatado todo con detalle, así que no estaban revelándole nada nuevo. Pero mis padres intentaban presentar la situación de manera que ellos quedaran como las víctimas. Decían que aunque habían sido un poco duros conmigo, lo que yo les dije había sido mucho peor. Que no fui respetuosa con ellos. Y una vez más, comenzaron a insinuar que querían que Orson me hablara y me convenciera de disculparme. Y Orson simplemente evitó comprometerse y no respondió directamente. Creo que después de un tiempo, mis padres se cansaron de esperar que dijera lo que querían escuchar, porque finalmente se dieron por vencidos. Antes de irse, le dijeron que realmente apreciarían si los ayudaba a lograr que yo hablara con ellos y me disculpara. Pero como era de esperar, él no les prometió nada. Solo los escuchó sin comprometerse. Me contó que su plan era llamarme esa misma noche para informarme de lo ocurrido, pero cuando se fueron, ya era hora de cenar, así que se distrajo con otras cosas. De hecho, estaba a punto de llamarme esta mañana, pero yo me adelanté. Después de discutir todo este asunto, le sugerí que la próxima vez que mis padres intentaran contactarlo, lo mejor sería ignorarlos por completo. Estuvo completamente de acuerdo con esta estrategia, incluso ya lo había considerado.
Me preguntó, medio en broma, ¿a quién más intentarían reclutar ahora para manipularme? Actualización 4. Han transcurrido varias semanas desde que mis padres aparecieron sorpresivamente en la casa de mi abuelo, y luego en la nuestra. Después de todo ese desastre, no volvieron a intentar comunicarse con mi abuelo, pero sí continuaron tratando de contactar a Orson. Al principio, Orson los ignoró completamente, tal como habíamos acordado. Después de aquella visita que mencioné en mi última actualización, dejó de permitirles entrar a nuestra casa. Las primeras veces que se presentaron, simplemente fingió no estar en casa. Pero después de la tercera ocasión, perdió la paciencia. Cuando lo intentaron nuevamente, finalmente los enfrentó directamente. Les dijo con total claridad que no había absolutamente nada que él pudiera hacer por ellos, porque yo ya había tomado mi decisión y no me arrepentía en absoluto. Y además de eso, él tampoco consideraba que yo tuviera alguna razón para arrepentirme. Por la manera en que se los comunicó, quedó perfectamente claro que no iba a hablar conmigo en su nombre, ni a intentar convencerme de disculparme ni de hacer cualquier cosa que ellos quisieran. Pero en lugar de aceptar la realidad, mis padres simplemente volvieron a aparecer. Lo que Orson no les había dicho es que la próxima vez no habría más explicaciones, sino que llamaría directamente a la policía. Y eso fue exactamente lo que hizo. Los dejó un buen rato tocando la puerta sin abrirles, mientras llamaba a las autoridades, y cuando confirmó que estaban en camino, salió para entretenerlos un poco más. Esa conversación fue similar a las anteriores, mis padres intentando manipular y Orson reiterando que no iba a ceder. Finalmente, llegó la policía y Orson les comunicó a mis padres que ya estaba cansado de seguirles el juego, que a partir de ese momento, las fuerzas del orden se encargarían de ellos. Luego preguntó a los oficiales si necesitaban que él permaneciera allí, y ellos le respondieron que no era necesario, ya que la llamada había proporcionado toda la información requerida. Así que simplemente se dio la vuelta, cerró la puerta y continuó con su vida normal. Mis padres fueron llevados a la comisaría, donde registraron todos sus datos y les dieron una advertencia formal para que dejaran de acosar a Orson. Esto me lo contó mi abuelo, quien ha estado siguiendo de cerca el caso policial contra mis padres. También me informó que ya podía hablar libremente sobre el tema, aunque ya lo había mencionado brevemente en una actualización anterior. Mi abuelo ya ha removido a mi padre de su puesto en la empresa, y ha encontrado a alguien para reemplazarlo, porque mi padre ya no quiere asumir esa responsabilidad. Le preguntó a Orson si le interesaría ocupar el cargo, pero él también prefirió seguir desarrollando su propia carrera profesional. No piensen que estamos desperdiciando una oportunidad millonaria. Es simplemente un negocio familiar que ha sido bastante rentable para mi abuelo, y también lo fue para mi padre hasta hace poco. Pero ni Orson ni yo nos sentimos atraídos por la idea de administrar una empresa familiar. Actualización 5. Les comparto las consecuencias que han enfrentado mis padres tras perder la empresa. Como era de esperar, no han sido positivas. Aunque ahora desconozco a quién estarán intentando manipular, porque con mi abuelo definitivamente no han tenido éxito. Intentaron razonar con él, buscaron que le devolviera el empleo a mi padre, pero lo único que consiguieron fue que amenazara con llamar a la policía cuando se presentaron nuevamente en su casa. Ellos huyeron rápidamente antes de que llegaran las autoridades, ya que esta sería su segunda infracción, y no quedaría en una simple advertencia. Supongo que ahora es momento de usar sus técnicas de manipulación con alguien que pueda ofrecerles un empleo. Al final, parece que no fue tan buena idea para mis padres casarse tan jóvenes, porque esto les ha traído consecuencias muy negativas a largo plazo. Es irónico ver cómo están ahora, igual o peor que cuando comenzaron su vida matrimonial. Actualización 6. Han transcurrido 3 años desde que comenzó toda esta historia, y Orson y yo finalmente nos hemos casado. Solo 3 años tenían que esperar mis padres para haber cumplido su anhelo. Pero, lamentablemente, han tenido que observarlo desde la distancia, porque no fueron invitados a la ceremonia. Para ser justos, tampoco invitamos a muchas personas, ya que optamos por algo muy íntimo. Solo asistieron mi abuelo, algunos familiares cercanos y un pequeño grupo de amigos. Fue una celebración sencilla pero significativa. A veces me pregunto si mis padres habrán sentido vergüenza por no ser invitados. Sé que el hecho de que no me casara era motivo de vergüenza para ellos, pero no haber sido incluidos en la boda probablemente les resultó igualmente humillante, ¿verdad? De todas formas, no lo sé con certeza. No he mantenido ningún tipo de relación con ellos durante todo este tiempo, y ni siquiera mi abuelo ha tenido contacto con ellos. Lo único que he sabido es que mi padre consiguió otro empleo, ya que mi abuelo nunca le devolvió su posición en la empresa. Desconozco si es un buen trabajo o no. Pero a juzgar por lo poco que ha presumido en redes sociales, según me han comentado, probablemente no sea algo de lo que pueda sentirse particularmente orgulloso. En cuanto a Orson y a mí, nuestras carreras profesionales han despegado notablemente,
lo que nos permite comenzar esta nueva etapa de casados, y quizás, en el futuro, formar una familia, sobre una base económica y emocional verdaderamente sólida.